Arrancamos. Arrancamos. ¿Cómo andas, Agus? Bien, bienvenido. Después de tanto tiempo, Es te cierto. esperábamos. Igual tenemos el sonido de fondo, así que Sí, tenemos una musicalización de fondo, sí. especial para el momento. Sí, muy sincopada, ¿no? Ay, frenó. Muy de Buenos Aires. Sí, ¿qué te iba a decir? Bueno, pero este es un rincón hermoso de Buenos Aires, ¿eh? O sea, tengo que decírtelo, la verdad que es un rincón muy bonito. Pero bueno, aquí estamos y la idea es, por lo menos en esta primera conversación, conversar, me habías propuesto hablar sobre Gramsci. Sobre el amigo Antonio. Antonio Gramsci, así es. Y seguramente, bueno, mucha gente que sí tenemos suerte y esperemos que sí, que quiera seguir o quiera, no sé, quiera acompañarnos en esta conversación que está siendo grabada, seguramente ya saben quién fue Antonio, pero puede ser que haya gente que no. Entonces, Sí, o un conocimiento superficial o de su historia. Yo creo que lo más interesante es poder ver la influencia que ha tenido o que podemos ver hoy en nuestra sociedad argentina, en el mundo. Una figura que, a diferencia de Marx, sí pudo profetizar bastante. Sí, bastante mejor, ciertamente. Pese a que Marx era el que, de alguna manera, digamos, presumía de su capacidad predictiva, ¿no? Que no la tenía. Pero tenía una historia igual. O sea, ¿Eh? Gramsci tuvo la historia que Claro, lo es cierto. acompañó, Sí, estuvo sí, en Rusia, se codió con todos los revolucionarios, Lenin, Trotsky, Stalin. Stalin. Vio como muchas de las predicciones de Marx no se habían cumplido, entonces eso, sí, de alguna manera también le permitió parapetarse en un lugar como para tener una visión más clara, ¿no? Este hombre que fue un militante comunista, que yo creo que desde el punto de vista del marxismo él incurre en una suerte de heterodoxia ideológica, muy a su pesar seguramente, cuando él en definitiva comienza a revisar ciertos conceptos, que lo hace, ciertos conceptos de la propia ideología, pero que lo hace con un sentido estratégico, es decir, para promover mejor o para impulsar más eficientemente al movimiento revolucionario y el cometido revolucionario del cual él formaba parte activamente. Y igual, sí, perdón, no, se para en una posición muy distinta, no enaltece a la masa, no enaltece la revolución del pueblo, sino que él va a tomar otro matiz mucho más intelectual, pero teniendo todo un antecedente de vida donde también él venía de una familia humilde, fue un trabajador, estuvo muy vinculado a la fábrica, fue obrero, pero a su vez toda la cuestión intelectual lo llevó a valorar mucho más el influjo que podía tener la persona desde sus ideas que desde la mera acción. O sea, creo que en esto también estoy de acuerdo y creo que en esto también lo influyó ver al movimiento revolucionario en acción, es decir, la experiencia bolchevique, que en definitiva también fue un movimiento revolucionario de minorías, o sea, y de una minoría de gente, digamos, no todos, pero en algunos casos de gente que era de clase media alta o que tenía cierto nivel de instrucción. No fue algo realmente popular en cuanto al pueblo ruso, ¿no? No, o sea, complicado. Por eso él dice, sí, antes de la toma del poder político, tenemos que trabajar sobre la sociedad civil. Efectivamente. No es a la inversa, viste que Sí, Marx, él lo lleva a revisar todo eso. en realidad se revisa todo. Primero Marx, que decía, bueno, la infraestructura, las relaciones económicas, trabajamos sobre eso, lo tiramos para abajo y después todo lo demás cae. Sí, cae. Como una relación de causa-efecto. Porque es un economicismo. En el fondo es un economicismo, ¿no? Pero él, en definitiva, al diseñar o al pergeñar, al advertir que es necesario una revolución cultural que, como bien decías vos, opera en el campo de la sociedad civil para lograr la hegemonía, esa hegemonía idiosincrática propia de los factores de poder en la sociedad civil, y a eso él le llamaba hegemonía. En definitiva, en este cambio de estrategia para allanar el camino de la revolución finalmente política, ahí sí al estilo de la dictadura de la revolución del proletariado, dictadura del proletariado, pero en definitiva, al plantear esta estrategia termina siendo una revisión de los propios conceptos marxistas. Y como bien decís vos, hay dos cosas que entran en crisis, es cierto. Una ya lo dijiste, que es
que él pensaba en ese sentido era mucho más, si se quiere, elitista, ¿no? Esta idea de la vanguardia, de los intelectuales como vanguardia del movimiento revolucionario, que primero se abocan a la revolución cultural. Sí, los jefes, después estaban los cabos, después los soldados que no tenían que pensar. Pero él no confiaba tanto en las masas, en el proletariado en general. Es cierto, hay un cambio respecto del marxismo puro y duro, del marxismo clásico, e incluso respecto del bolcheviquismo en sí. Y la otra diferencia es la que acabas de decir vos muy bien, que es, en definitiva, poner en cuestión el economicismo de Marx. Él, insisto, yo creo que muy a su pesar, porque era un marxista convencido, al menos fue durante gran parte de su vida adulta, pero en definitiva él toma distancia de ese economicismo y justamente, si no, no hubiera tenido el marco teórico para fundamentar su estrategia. Su cambio de estrategia. Su cambio de estrategia, efectivamente. Porque es radical. Sí, es radical. En definitiva termina, por decirlo en términos del marxismo, termina asignándoles a elementos superestructurales una entidad, una sustancialidad, una importancia que Marx jamás les hubiera reconocido. Pero en esto, yo quería comentarte esto que es una conjetura que yo creo que... ¿Le sirve también? Porque no sé si hay una relación causal al revés, como él lo plantea. Porque él trabaja mucho sobre la revolución cultural, sí, las ideas, después viene la toma del poder político, y en paralelo o circunstancialmente se va dando también las relaciones económicas comienzan, según su visión, a seguir el mismo camino. Pero ¿qué vemos hoy? Porque la realidad es que hay mucho pensamiento, no sé si hipócrita es la palabra, no quiero ser tan fuerte en decirlo, sí, pero sostengo este pensamiento de izquierda, pero por otro lado tengo todo el sostén económico que es favorable. De fuerzas que pertenecen al capitalismo, ¿no? De fuerzas completamente capitalistas. Bueno, ¿sí? pero hay otro elemento de Gramsci. Cierro una cosa que te quería comentar antes que tiene que ver con esta idea en donde él toma distancia de ese economicismo duro que es fácilmente advertible o fácilmente visible en el pensamiento marxista, en la ortodoxia marxista. Porque en definitiva él, yo creo que aquí no es solo la influencia de lo que él ha visto en el proceso bolchevique y que le hace repasar o revisar esos conceptos, sino que yo lo que noto en Gramsci también es la diferencia de origen con la mayor parte de los dirigentes revolucionarios y los pensadores marxistas, empezando por el propio Marx, que le precedieron a él. Que es el hecho de que él es un humilde aldeano italiano. Entonces, de familia cristiana. Claro, efectivamente. Entonces él, justamente la ponderación que él hace del cristianismo es la mejor, y fíjate que es el que más entidad o importancia le asigna, por eso al mismo tiempo es un enemigo más temible. ¿Pero por qué? Porque es un hombre que lo pudo conocer de primera mano en su propia familia, en sus vecinos, amigos, en su contexto. O sea, lo cierto es que él, cuando habla del catolicismo más específicamente, él tiene un conocimiento existencial que tiene que ver con sus propios padres, su propia familia, lugar de origen, su propia historia, que eso no ha formado parte de la vida de Marx o de Engels. Y se ha formado parte es otra cosa. No, aparte lo tiene de punto, digamos, o sea, toda su elucubración, teoría, tiene que ver con justamente secularizar a la sociedad. O sea, tiene como el objetivo muy claro, no es la lucha de clases, es negar la trascendencia, es proponer la inmanencia, el permanecer en todo lo que nos puede dar esta tierra y no soñar nunca con otro tipo de realidad, porque hasta es contraproducente a los fines de enfocarnos en este objetivo. Él en ese sentido creo que es de los marxistas, este marxista convencido pero heterodoxo, comprometido pero finalmente heterodoxo, insisto, tal vez muy a su pesar heterodoxo, pero es el que mejor calibra la importancia y la gravitación cultural e histórica del catolicismo. No solo de la Iglesia Católica, del catolicismo. Creo que de todos los pensadores, de todos los autores, de todos los dirigentes políticos marxistas destacados, por lo menos hasta la fecha de él, es el que mejor logra hacer el que mejor logra dimensionar
el rol histórico del catolicismo y dentro del catolicismo. Sí, él no de la niega, Iglesia. no niega. No, al revés. Por eso le asigna tanta importancia. Justamente su estrategia está en traducir el comunismo a esta sociedad latina con fuerte tradición cultural, para la redundancia, y para eso tiene que, bueno, en primer lugar, diferenciar, o sea, sobre qué materialismo va a trabajar, o sea, porque es cierto que el marxismo siempre exaltó al materialismo, pero Gramsci nos dice, en este caso es distinto, nosotros acá no estamos en contra de la materia de un modo tan infantil, o sea, es decir, con este objeto, esta cosa que veo, sino que estamos en contra de lo que tenga que ver con una visión o una cosmovisión católica, cristiana, religiosa. La espiritualidad. La espiritualidad. Sentido de trascendencia, espiritualidad. Y él también, por eso te decía, es el que mejor calibra, por lo menos hasta la época, de esa línea de pensadores. El que mejor logra calibrar la importancia del catolicismo y además el que logra detectar el corazón del catolicismo, que en definitiva, para el que es cristiano, nosotros lo somos católicos, me permito hablar por vos, pero te conozco. Sí. Bueno, en definitiva, en el fondo se podría formular así, esa buena nueva que trae Cristo es, en definitiva, la garantía de la trascendencia de la que todo hombre tiene sed. Y es con lo que él dice, hay que cortar. Él advierte que en el corazón del catolicismo, lo que late, y late más que en cualquier otro lugar, es ese sentido de trascendencia, porque para nosotros que somos católicos, sí, es la espiritualidad. Claro, esa trascendencia está garantizada. Qué claro que tiene. Y eso lo tiene clarísimo. Él dice, el enemigo no es la burguesía, al menos no el enemigo principal. Y tampoco disputamos en sí la materia como tal, porque él lo dice, la propia Iglesia Católica es más materialista de lo que se cree. La Iglesia, con alguna dos, tiene razón, exagera en algún punto. La encarnación de Cristo, ¿no? Sí. Los sacramentos. Hay muchos signos sensibles. El sacramento tiene una parte material. Tiene una parte material. Está la gracia, que es espiritual, pero tiene una parte material. Aparte, el cristianismo no niega lo material, sino que lo ilumina. Me permitís que ahí vamos a hacer una suerte de salto cuántico, ahí hay un tema muy profundo. Porque él advierte algo, el catolicismo, el cristianismo tradicional, justamente, como no es, digamos, como en esto se opone a las corrientes gnósticas, ¿no? O mejor dicho, las corrientes gnósticas se han opuesto al catolicismo. Porque el catolicismo, si bien es espiritualista, como bien decís vos, no niega ni rechaza la materia, no la considera obra de un demiurgo satánico, correcto, como las corrientes gnósticas, y la trae. De hecho, fíjate que incluso ciertos textos bíblicos nos muestran o nos hablan a futuro, como profecía de una transfiguración de la materia, ¿no? O sea, como que desembocaríamos todos en la eternidad, nuevos cielos, nuevas tierras, o sea, cuando Cristo resucita con cuerpo, ¿no? O sea, no, sí, la propia sustancia del hombre tiene cuerpo y alma, claro. Cuerpo y alma, sí. Y ahí él lo advierte eso siendo un hombre ateo, pero acá un poco el juego de ideas es, en el fondo, me acordaba, el cristianismo tiene eso desde lo espiritual, esto de traer a la materia, ¿no? Y eventualmente hasta elevarla, jamás satanizarla. De hecho, es creación, el mundo material también es creación de Dios. Por otro lado, el marxismo, y en eso decía el cristianismo se opone a la gnosis, ¿no? A lo que habitualmente se habla de gnosis. El marxismo tiene elementos gnósticos en su materialismo a través del hegelianismo, porque le atribuye a la materia ciertas propiedades de la divinidad, tal como la gnosis entiende la divinidad. O sea, es una absolutización de la materia, pero que en esa absolutización le atribuye propiedades divinas a la materia, y él, que en eso es un marxista un materialista más consecuente, ¿qué dice? Te dice que ese materialismo tiene una cierta ingenuidad también, ¿no? Tiene una cierta ingenuidad. ¿Pero por qué? Porque en realidad es un materialismo en donde la materia es presentada como, a ver cómo podemos decir, enriquecida con características que son propias de la divinidad, al modo en que la gnosis entendía la divinidad. Que para el que lo quiera ver desde el punto de vista filosófico es como Hegel entendía la idea, ¿no? Ahí, digamos, el ascendiente de Hegel está muy marcado, pero en la materia, ¿no? Quería hacer un poco esa reflexión, porque eso está muy profundamente metido en estas grandes cuestiones, y como decía Proudhon,
y el mismo Rousseau, que eran ateos, detrás de todas estas discusiones siempre aparece la teología. Siempre. Y él lo advierte siendo ateo. Aunque sea para negarlo. Claro. Bueno, él busca reemplazar en realidad cuando arma su estrategia para llegar a incidir en la hegemonía, para hacer la revolución cultural, para cambiar la hegemonía, va tomando algunos elementos, o sea, las virtudes teologales, pero la fe orientada a las ideas. Fe en el hombre, como confianza en el hombre, en las capacidades. En el hombre, la esperanza, de la eso revolución. Le dijo, vos sos más joven que yo. Ella es bastante más joven que yo, pero igual me ofrece su amistad. Bueno, por eso digo, vos sos más joven que yo, no sé si lo recordás. Yo recuerdo, porque de hecho lo vi, cuando vino Gorbachev a Argentina, lo entrevista, yo no recuerdo si era Bernardo Neustadt o Mariano Grondona. Por ahí estaban juntos todavía, bueno, la televisión, lo entrevistan y dice, ¿usted cree en Dios? Y dice, yo creo en el hombre. Bueno, eso es Gramsci, porque él lo dice expresamente. Y hay otro autor, casi concomitante con Gramsci, que básicamente Bloch en Alemania, es un autor que algunos vinculan con la escuela de Frankfurt, que planteaba lo mismo. Mira, las virtudes teologales, mantengamos la etiqueta, mantengamos el nombre, pero cambiémosles el sentido en un sentido, digamos, inmanente y no trascendente. Sí, vaciar de contenido, pero usar la estructura porque el mismo, volviendo a Gramsci, el mismo Gramsci reconocía, o sea, el éxito de la iglesia, el éxito de la fe, y de hecho basaba ese éxito en dos cuestiones. La primera, que tiene que ver con una doctrina impecable, que no mutaba, que se repetía y se repetía durante 2000 años, se mantuvo. Entonces tiene que ver con esta, bueno, la fuerza de la educación, la fuerza de las ideas, y bueno, ya se habían sembrado. Y por otro lado, esta posibilidad que tiene la iglesia de unir a todas las clases sociales. Y esa doctrina, explicarla, digamos, tanto para los intelectuales, por los grandes tratados de teología, como para la persona que de pronto tiene menos recursos desde el punto de vista intelectual. Un poco, es decir, en una versión de catequesis o digamos, de libro de catequesis más sencillo, pero que en sustancia siempre son las mismas ideas explayadas para el que es más intelectual y con mayor profundidad, y en una versión simplificada, pero sustancialmente la misma idea para... Y en eso él veía claramente, en efecto, veía uno de los éxitos del catolicismo. Y esto le había permitido generar idiosincrasia y sentido común. Al modo en que Gramsci interpretaba el sentido común. Él como marxista entendía que era algo producto de la hegemonía. El común sentir. El común sentir. Claro, sí, pero instalado. Porque, por supuesto. No espontáneo. No espontáneo porque, a diferencia de lo que puede pensar uno que es un naturalista, o sea, que son principios íncitos en el hombre, innatos, innatos, que ya están, que compartimos, para él no, el común sentir era justamente lo que la gente piensa porque alguien construyó la historia, él es historicista. Hay subjetivismo, hay historicismo, y como, digamos, él fiel al paradigma marxista, dice, bueno, y alguien, como un chip que te meten, ¿no? O sea, Y sobre eso, Pablo, también, él decía la importancia, ¿no?, del lenguaje respecto a la construcción de este sentido común, a la construcción de la historia, y le interesaba mucho ver el origen del lenguaje, de las palabras, para ver qué quería el creador del idioma, el creador del lenguaje decir con eso, o sea, qué es lo que él relacionaba. ¿Te acordás que, porque te sé muy lectora, ¿te acordás de cuál era el ejemplo que le había impactado en Rusia? Sí, Bogarty. Claro, sí. Cómo se hacía Dios y rico. Sí, la cuenta del padre en Sáenz. ruso. Claro, el padre Sáenz lo cuenta en un video, un famoso video donde el padre Alfredo Sáenz habla sobre Gramsci, y la verdad que es un video que en una hora, no sé si llega una hora, pero esclarece muchísimo. En ese sentido, lo que pasa es que, bueno, ahí, fíjate, si uno quiere hacer un parangón con nuestra época, a ver, yo creo que el sentido común no es eso que Gramsci dice que es el sentido común. Lo que sí creo también es que el sentido común puede ser atrofiado y puede ser sustituido por eso que Gramsci dice que es el sentido común. Y eso ha pasado en gran medida en nuestra época. Que como bien decía Heidegger, y yo por ahí a riesgo de ser repetitivo, pero insisto en esta idea porque me parece un buen diagnóstico de nuestro tiempo, y más ahora en la época de Heidegger, o los años de Heidegger, nosotros vivimos en una época de impostura, de disimulo y de sustitución de realidades esenciales. Entonces, el sentido común, tal como lo entendía Aristóteles y lo ha entendido el pensamiento cristiano, que vos lo definiste muy bien, creo que en nuestra época, creo que el sentido común auténtico es ese,
pero en nuestra época ha sido sustituido Sí. por el sentido común tal como Gramsci lo entendía, más allá del grupo de poder que lo maneje. O sea, como que ese viene y sustituye porque atrofia al natural que es en el que Gramsci no creía, ¿no? Sí, lo que pasa es que se choca con la realidad, siempre tenemos lo mismo. Por supuesto. Una cosa es un sentido común que trata de conocer las cosas, de verlas tal cual son, Tal cual. y de hecho a veces la realidad se impone. Viene por sus propios fueros. Había Claro. un autor que decía, la verdad viene por sus propios fueros. No me acuerdo quién lo decía, pero es cierto. Tal Se cual. impone y bueno, y ahí es donde hoy por hoy, cuando vemos estas ideologías que se han instaurado, que se pretenden defender a toda costa, muchas veces chocan, clásico ejemplo, si hablamos de ideología de género, el cambio de autopercepción Mm. para tener determinados beneficios como una jubilación anticipada o que se ha dado en el norte argentino. Sí, sí, hubo un caso, sí. Y Caso ahí, que ahí ocupó uno puede los- ver, o sea, como en el extremo, los diarios, uno los puede ver el diarios. ridículo. Lo que pasa es que cada vez se hace más y más fuerte, yo creo que está Sí. teniendo su éxito. Por supuesto, ¿no? Porque aparte, a ver, uno dice la verdad se impone por sus propios fueros, por su propia fuerza, sin ningún lugar a dudas. Pero es cierto que... en El que está definitiva, ciego y no quiere ver, no. claro, por aquello que dicen, que decían nuestras abuelas, de que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, y además, cuando la realidad viene normalmente a devolverte o a instalarse pese al desconocimiento que has hecho de la misma, tiene costo, ¿no? A veces viene con un cachetazo, te propina un golpe, o te hace dar la cabeza contra la pared, ¿no? Otra expresión muy común, por lo menos aquí en Argentina, esto de darse la cabeza contra la realidad. O sea, viene sin delicadeza, ¿no? Cuando viene la realidad y viene, en el sentido de que se manifiesta y se impone por su propia fuerza. Sí, tiene costo, existencialmente tiene costo para los hombres, pero en esto hay un triunfo de Gramsci. Yo creo que sí, bueno, el vaciamiento de esos conceptos que en el fondo son espirituales y que remiten a la otra vida, porque uno dice, el sentido de trascendencia es, en definitiva, decir, miren, acá esta vida es propiciatoria, preparatoria, transitoria desde ya, pero es propiciatoria de la otra vida que es la verdadera, que es eterna, bueno, es ingresar en la eternidad. Eso en gran medida es cierto, que mucha gente se ha perdido completamente. Y muchos conceptos, si bien tienen un origen espiritual, religioso y asociados con esa otra vida, es cierto que han quedado como desligados de ese sentido originario, lo han extraviado. De una manera muy sutil. Mira, yo me acuerdo, y ahí creo que ha habido una labor inteligentemente desplegada, ¿no? Inteligentemente, pero desde ya, aviesamente. Sí, programada. Sí. Yo recuerdo de una autora que era comunista, colega nuestra, era abogada, neoyorquina, Isabela o Bella Dodd, de los años 20, 30, 40, 50, italoamericana. Ella perteneció al Colegio de Abogados de Nueva York, pero era militante del Partido Comunista Estadounidense en la clandestinidad. En un momento dado esta mujer, se va, se arrepiente, se va, digamos, retoma la senda del catolicismo en el que había sido formada de chica. Hay dos o tres cosas. Claro, eso te iba a decir. Y ella denuncia en las famosas, que también son muy discutibles, pero el famoso comité, creo que era en el Senado de los Estados Unidos en los años 50, de actividades antinorteamericanas. Insisto, muy discutido por el macartismo, bueno, es otro tema y ameritaría otra charla, ¿no? Pero bueno. Pero ella la citan como un testigo de privilegio, ya que había militado y había sido dirigente del Partido Comunista durante 20 años. Había manifestado mucho en un libro, Escuela de Oscuridad, School of Darkness, que ella había escrito. Y ella dice, mire, una estrategia que nos planteamos en un momento era infiltrar seminarios. Metimos un montón de chabones en seminarios y le preguntan, pero ¿y esa gente qué pasó? ¿Se ordenaron sacerdotes? Y ella dice abiertamente, dice, no, hoy muchos han llegado a ser obispos. Esto lo decía en los años 50, ¿no? Han llegado a ser altos dignatarios de la iglesia o ocupar los cargos de tales. Entonces, y eso es gramsciano. No, sí, tiene total correlación con la estrategia de Gramsci. O sea, Gramsci en eso era bastante maquiavélico. Bueno, él escribe El Moderno Príncipe. El Moderno Príncipe. Es un El Partido Comunista. Sí, claro, es un neo-maquiavelismo, sí, totalmente. Así que las alianzas pueden ser con cualquiera, o sea, todo lo que me permita a mí tener una incidencia y corromper, porque él busca, claro, las dos etapas, la destrucción y después la construcción. Entonces, lo primero, y se dedica principalmente a destruir el régimen hegemónico instaurado. Entonces, van a tener las infiltraciones que vos decís.
romper el prestigio. El prestigio. Sí, se rompe desde afuera. Que caiga alguien con mucha llegada, con mucha repercusión, vale mucho más que... En eso, viste que Maquiavelo, vos dijiste, Maquiavelo, decíamos Gramsci es un neo-maquiavelista. Maquiavelo habla de la fama, ¿no? Hoy hablamos de la imagen, Gramsci habla del prestigio. Pero en el fondo siempre estamos circunvalando, estamos orbitando lo mismo, ¿no? ¿Qué es la decepción en el ser humano de...? Y aparte la necesidad que tenemos todos de referencia y admiración. Yo creo que todos tenemos necesidad, sed, ganas, todo eso junto, de tener referencias ciertas, de sentir admiración, de tener una fuente de inspiración. Y el prestigio tiene, digamos, esa generosidad para con el resto. Por eso esa es la grandeza del grande, del auténtico grande. Y como bien decís vos, cuando de pronto esa grandeza se revela como falsa o se ve mancillada, Sí, la decepción uno es letal. es letal, bueno, definiste, la calificaste, es letal. Es letal y puede desmoralizar a millones de personas en su vida privada, en lo que toca su vida privada y eventualmente en lo que hace a nuestra actuación, como si sos miembro de un culto, vamos a suponer del catolicismo, como feligrés, si sos miembro de una comunidad política como ciudadano. O sea, esas decepciones tienen un costo enorme. Vos las calificaste letal, dijiste. Ya con eso no hay que agregar nada más. Entonces, y Gramsci esto lo veía y dice, la iglesia siempre gozó de un prestigio, hay que arruinarlo. Si hay que mentir, se miente, si hay que elaborar leyendas negras... Cambiar la historia, cambiemos la historia, no importa. Y en eso se parece a Orwell, que cambiar la historia, que redactaban iban reformulando los libros de historia, cambiando las noticias, en 1984, ¿no? En definitiva, el control sobre la historia como una forma de controlar presente y futuro, ¿no? Y sobre qué facción ves de la historia, porque el mismo Orwell decía que la felicidad o el final feliz depende de dónde decidas terminarlo, ¿no? Claro, tener la posibilidad de hacer el corte. Mirá, en eso sí, muy avieso también, muy artero, ¿no? Cuando él hablaba de la estrategia también, o de la táctica dentro de esta gran estrategia de la revolución cultural, que lo repetimos para de pronto aquel que no lo tiene tan visto al autor, que era preparar la revolución política, pero como un paso previo necesario, cuando él hablaba de la estigmatización, del mote, la táctica del mote. Sí, sí, siguió en realidad el proceso de la Revolución Francesa. O sea, primero estuvo la Ilustración, primero trabajamos sobre las ideas, primero trabajamos sobre los panfletos, primero llegamos y finalmente todo eso empieza a hervir, a tener un hervor que finalmente logra la Revolución Sangrienta. Acá sería la toma del poder político, pero es como algo que cosechás, algo que ya está dado. El fruto maduro. Y por eso, el fruto maduro. El fruto maduro. Y encima no le pone tiempo. O sea, acá no hay tiempo. O sea, él no tiene un objetivo a mediano o largo plazo, sino que es realmente él quiere secularizar el mundo. O sea, quiere que... Sí, hay que arrebatar ese sentido de trascendencia y hay que anularlo. Hay que anularlo, dice. Eso es lo que hay que hacer. Es más, prefiere ir lento. Ir lento y seguro, porque si no es como contraproducente. Sí, hay que... siempre tenés la fuerza reaccionaria que viene y te instaura la zona de confort. Sí, hay que evitarla. Lenin decía que era un gran estratega. Lenin, sin dudas. El señor Ulyanov era un gran estratega. Él decía que había que controlar la acción y la reacción. También famosa frase de Lenin en cuanto a su criterio estratégico de avanzar 3 pasos para retroceder 2, pero consolidar el primero que diste. Y eso él seguramente aprendió de Lenin. Aparte era un tipo instruido, un gran observador de la realidad. Respecto de esto que estamos diciendo yo siempre, el mal, viste que el mal carece de entidad propia, el mal siempre es corrupción. Sí, ausencia de bien. Es ausencia o privación de bien, efectivamente, ¿no? Como la oscuridad es privación de luz, etc. O el frío, privación de calor, son ejemplos de manual, pero que siempre está bueno refrescar. Yo el mal lo imagino siempre corrompiendo y cómo arranca, como un desvío, y el peor de los desvíos es la inversión, ¿no? La cruz invertida, ¿no? En religión, la cruz cristiana y el símbolo del satanismo es la cruz, pero dada vuelta. ¿Por qué? Porque el mal es un desvío corruptor, tergiversador, desfigurante, y el peor mal, ¿cuál es? La inversión completa, que es el peor desvío. El peor desvío es la inversión. Y en este sentido él apunta a eso con el sentido de trascendencia, con los conceptos, y después el lenguaje, obviamente,
de las virtudes, las cardinales, las teologales, pero sobre todo las teologales, que son las que más apuntan al más allá o están más conectadas con el más allá. En ese sentido ha habido una labor de demolición muy inteligentemente pergeniada, donde él realmente pone las bases. No, y muy vigente, muy vigente. Hace Sí. muy pocos años estábamos con esa movida cultural tan grande de la apostasía colectiva. ¿Te acordás? Es cierto. Sí. Yo no sé si se llegó a materializar aquí en Buenos Aires, creo. En Argentina creo que fue acá en Buenos Aires, en algún que otro lugar. Sí, sí, hubo. Pero en Europa, en España. A ver, no se puede apostatar, en una iglesia no puedes decir, ya no quiero Pero no ser... te dan como formularios, ¿no? Sí, Que sí, había- sí, pero era una movida cultural de ese sector, ¿no? También mediática. Yo reniego de todo esto, al máximo, o sea, de todo, absolutamente todos los principios. Pero un formulario que aparte era como dirigido como misiva a una parroquia donde estabas bautizado, seguramente. Sin no sé. ningún efecto Sí. nulo, porque no te puedes desbautizar. Claro, o sea, pero sí, es cierto, claramente. Bueno, pero él, y ese prestigio de la iglesia, él decía, bueno, de atacarlo desde adentro, mediante esa distorsión conceptual, ese apagar, ir apagando, atrofiando el sentido de trascendencia, ir dándolo vuelta para que termine. Inmanente viene de inmanere, que es estar acá, en definitiva es quedar atrapado en los asuntos de este mundo y en este mundo, digamos, quedar anclado acá, sin acceder a la eternidad, sin tener ni siquiera las miras de la eternidad, o hacia la eternidad, y desde afuera el desprestigio mediante leyendas negras, que en el caso nuestro, que somos hispanoamericanos, y Dios quiera que muchos españoles y otros hispanoparlantes de las naciones hermanas de Hispanoamérica, ojalá vean esta conversación que estamos también nos dio improvisando. su mirada, cómo Claro. la ven en sus países. Pero en definitiva, desde Hispanoamérica, y los españoles también lo han padecido, por supuesto, ¿no? En definitiva, la leyenda negra sabemos lo que en definitiva porque la hemos padecido, tergiversando nuestra propia historia, ¿no? Que aparte es invención vieja, es invención ya del siglo XVI, ¿no? Esto de tergiversar la obra de España, y también no solo de España. Yo siempre digo, sí, el imperio nace como español, pero termina siendo un imperio hispánico, porque termina siendo sostenido durante más de 2 siglos recontra bien, después ya no, pero durante más de 2 siglos muy bien, pero ya por todos, no solo por los españoles, que desde luego son los que dan el puntapié inicial, digamos, son los que inician todo. Sí. Pero bueno, no me quiero desviar, pero de leyendas negras, quiero decir, en Hispanoamérica, nosotros sabemos, incluso hablando como argentinos, la tergiversación de nuestra propia historia, sabemos que el intento de tergiversar nuestra propia historia, por momentos tuvo mucho éxito. Afortunadamente, tuvimos toda la playa de autores revisionistas, Sí. que Sí, dijeron, igual siempre "Che, te quedan las células. sí, por supuesto, miente, claro que algo termina quedando, ¿no? Como una rémora o termina quedando como sedimentado, Cada tanto vuelve a la escena. ciertamente. Y hay sed... Y no, en el fondo es la pérdida de confianza de la gente, de la población, y a lo largo de los años, y hoy lo ves también con la juventud, tiene un efecto devastador, o sea, es ir vaciando la historia. Sí, en definitiva parece mentira, ¿no? Pero al vaciar la historia uno queda sin proyección de largo alcance hacia adelante. Sí, sin raíces no se crece. Efectivamente, al tener las raíces cortas no hay posibilidad de florecer o de elevar ramas altas, digamos, ¿no? Es cierto. No, me quedé con la idea del tema con esta táctica que había mencionado del mote, ¿no? Esto que decía Gramsci. Gramsci en general trabaja, yo siempre digo, de las etapas de la acción psicológica, de la psicopolítica como técnica de manipulación. Siempre digo que hay etapas, y Gramsci pertenece a la etapa en donde siempre es a través de palabras, ideas, conceptos, o sea, opiniones. Trabaja con la racionalidad, en el plano de la racionalidad. Él opera ahí, si se quiere, digamos, tergiversando, y de hecho sí, pero opera ahí. Pero acá aparece el ingrediente emocional, que no es tan característico de él, pero tampoco fue completamente ajeno. Cuando él decía que había palabras que tenían que ser como dardos, como balas, que aunque no tuvieran un sentido claro, y esto es obra del intelecto, clarificar o precisar los alcances de un concepto, de una definición, que tuvieran, digamos, una suerte de efecto devastador emocionalmente, en el sentido de generar rechazo, vergüenza en quien recibe, si es un descalificativo, en quien recibe, aunque no sepa bien qué le estás diciendo, y sobre todo rechazo en los demás, vergüenza en Es quien... el poder del lenguaje.
Claro, pero yo A mí digo una más cuestión- emocional. Sí, emocional, psicológico, ¿no? Efectivamente, o sea, yo ya te digo, por ejemplo, te digo, bueno, lo que pasa es que vos, Agustina, y te digo, no sé, sos, por decir, bueno, vamos a un lugar común, Remanito, te digo, vos sos fascista. Ya todo el mundo, Gramsci tenía en cuenta que con, digamos, el uso y abuso de la palabra, ya todo el mundo, en gran medida, o mucha gente ya perdió bien cuál es el concepto. Es una palabra que si te la adjudican, es un descalificativo, se utiliza como un descalificativo que aunque nadie Como tenga... hoy ser intolerante. Claro, aunque nadie tenga bien en claro de qué se trata, aunque nadie tenga ya la idea en claro, por eso digo que ya no opera tanto en el terreno de la racionalidad, emocionalmente genera en los terceros el rechazo y en vos la vergüenza o ponerte a la defensiva, sobre todo si te lo hacen frente a la mirada ajena, mirada de terceros, ¿no? Y en esto él trabaja Sí, muy hábilmente. porque él baja lo instintivo. O sea, él le baja mucho lo instintivo y principalmente para la comunidad, para la masa. Claro. Porque él mismo reconocía, o sea, la masa que se maneja con este concepto del instinto, pero en realidad el instinto no es más que aquello que le fue sembrado, que no Claro. comprende, y por eso decía que es como la filosofía de los no filósofos. O sea, la vive, pero no la comprende. Muy bueno eso de la filosofía de los no filósofos. No la comprende. O sea, él tiene en su mente esto de la manipulación de la... Sí, ya a un nivel que ya es infrarracional. Que Es tiene más que ver infrarracional. con lo emotivo, con Lo reconoce con lo y lo instintivo. utiliza. Sí, lo utiliza. Pero digo porque ese tipo de manipulación psicológica, ese tipo de, digamos, de psicopolítica, uno lo asocia más con la escuela de Frankfurt y no está mal, es cierto. Pero en Gramsci ya está eso, digamos, está bien marcado. No, y más efectivo, porque Gramsci está mucho más con la realidad. O sea, Totalmente. él vivió la política, él trabajó, él fue diputado, digamos, tiene toda una trayectoria muy diferente a la escuela de Frankfurt. Sí, por supuesto. Y aparte de un sector humilde. Hay que decirlo, él venía en un hombre y de sus familia... teorías las hace de la cárcel. Efectivamente, padeció la cárcel, efectivamente estuvo preso, él sale en el 37, un hombre con una salud muy quebradiza, ¿no? Sale en el 37, creo que en abril, y muere en junio, en una suerte de dispensario, y sale porque su enemigo político, más allá que entre los dos había un mutuo respeto intelectual, que era Mussolini, que estaba en el poder, de alguna manera digamos, lo indulta, ¿no? En realidad no es que lo indulta, le conmuta la pena y sale un tiempo antes, pero muere, yo creo que de tuberculosis, no me recuerdo, no sé si lo recuerdo. No, Muere, creo que tenía una amautuberculosis, por eso lo internaron y después le dio un derrame cerebral. y muere del derrame, tenés razón, efectivamente. Pero bueno, lo que determina que él salga, pero quede internado, que digamos es la tuberculosis. Sí, es cierto, y muere de un derrame cerebral, por aparte fue una muerte arrepentida. Pero bueno, más allá de esto, él, y marcando la diferencia con los autores de la Escuela de Frankfurt, muy importante, es verdad que él venía de cuna humilde, fue un militante en serio, y además él era un comunista convencido, por eso yo todo el tiempo decía, cuando él incurre en heterodoxias respecto de su propia ideología, muy a su pesar seguramente. Ahora, los autores de la Escuela de Frankfurt han vivido del capitalismo liberal, han recibido financiamiento, es más, hasta es injusto si se quiere o confunde llamarles Escuela de Frankfurt, porque si bien es cierto que se funda en los años 20, a mediados de los 20, el famoso Instituto para la Investigación Social en Frankfurt, Alemania, lo cierto es que la mayoría tiene que emigrar cuando viene el nazismo. Y desarrollan la mayor parte de su obra en Estados Unidos, Inglaterra, sobre todo Estados Unidos. Se van a trabajar para el capitalismo, Claro, directamente. y con el financiamiento y la opulencia de Estados Unidos de la época y el financiamiento de corporaciones o de fundaciones que recibían el financiamiento de corporaciones de lo más poderoso del capitalismo liberal. Entonces, en ese sentido hay una diferencia notoria. En Gramsci creo que hay una mayor Por lo menos pues, se puede estar. autenticidad. Sí. Hay Su genuinidad. coherencia que. Ahora, te dejo para que vos cuentes la anécdota. Sabemos que esto es tema de discusión, pero los últimos días de su vida. Pero nos quedamos siempre con la parte, con la esperanza. Claro, ¿el tipo murió como comunista o no? Y yo creo que no. Lo primero y el que a mí más me conmovió fue cuando leí que su familia era devoto de Santa Teresita del Niño Jesús, una santa a la que yo quiero mucho, una gran amiga. Aparte que es la santa de las conversiones y que logró
montón de conversiones en Francia y por eso también llamó tanto la atención y tuvieron que publicar Historia de un alma. Sí, muy rápido, de hecho sin una revisión completa, después tuvieron que, bueno, lo publicaron de nuevo, pero famosa por estas conversiones y de extremos. Y bueno, su familia era devoto y él tenía, cuando estaba en el hospital, una estampita de Santa Teresita del Niño Jesús. Que si bien también hace una devoción popular, justo en Gramsci no cuaja por ningún lado. Y no solo eso, sino que en el hospital donde estaba había unas monjitas que llevaban la imagen del Niño Jesús y la hacían besar a los enfermos, los terminales, los agonizantes. Y no se la llevaban a él esa imagen. Entonces en un momento, un arzobispo, no me viene el nombre, Magistris o algo así. No lo sé, sinceramente no lo sé. Que es quien cuenta esta versión, dice bueno, que Gramsci se queja de por qué a mí no me la están trayendo. Esa es, sí, yo y había escuchado de gente que ha estudiado la vida de Gramsci, de 2 o 3 fuentes, con la comunión, que siempre iba un cura a dar la comunión. Le dieron todo, claro, recibió los sacramentos. Y a él lo salteaban porque, bueno, todo el mundo, aparte, el tipo famoso. Y aparte, claro, si tienen presente la cara de Gramsci, era un tipo que aparte él llamaba mucho la atención, tenía todos los pelos parados, tipo con una cara muy particular, con un look muy particular. Pero bueno, y claro, en un momento dice, ¿por qué a mí no? Claro, todo el mundo se dice, no, no voy a llevar la comunión, casi que pareciera hasta una provocación. El por qué a mí no, ¿no? El por qué a mí no, y bueno. Bueno, este curita termina en una nota que viene en el diario El País, que salió en el 2008. El sacerdote dice, es impresionante cómo la misericordia de Dios nos persigue santamente. Qué interesante reflexión, es cierto, ¿no? Es cierto. Y sí, como hasta el último momento. Y yo me quedé un poco con eso, por supuesto que desde el espacio comunista lo niegan, y en sí su cuerpo está enterrado en el Museo Agnóstico de Roma. Así es, así es. Pero bueno, creo que hay testigos, digamos, no veo el sentido de sembrar algo que no podía hacer. Sí, no es tan raro pensar que en su infancia tuvo una formación cristiana y que la semilla fue sembrada, más allá de todo lo que... No, tal cual. Y en esto coinciden, digamos, los educadores católicos de las congregaciones que han fundado colegios desde hace siglos, colegios, escuelas desde hace siglos, y coinciden también en esto Freud y las neurociencias hoy, lo que se siembra cuando tenés menos de 5 años, 6 años, lo que se siembra en esa primera infancia y se siembra con es amor. Es bastante determinante, sí. Por supuesto. Y si o no, condicionante, ¿no? Claro, porque, determinante no, porque en definitiva vos podés negarlo, podés recordarlo siendo consciente de eso y decir, no le quiero dar bolilla. Claro, pero sí, digamos, está ahí esperando a que lo recojas y por ahí te hace un llamadito y estará el mérito de Antonio Gramsci de haber accedido libremente el que era un hombre inteligente a eso. A mí con Gramsci me pasa que, como vos decís, por un lado decís, bueno, digamos, yo como católico, ¿no? Si de pronto decís, bueno, de los autores marxistas, es más peligroso. Es el más peligroso, pero por otro lado, cuando vos lo lees y está hablando de vos, por otra parte, en cierto sentido hasta son elogios o podrías, en algún sentido, con algún reciclaje propio, subjetivo, tomarlo como tal. Por lo que te decía, es el que mejor calibra la importancia del catolicismo. Más allá de que él lo ve como algo malo y hace una interpretación en el contexto de su paradigma marxista, de por qué pasó eso que uno no lo comparte. Lo mismo pasa con el sentido de trascendencia. Y otra cosa que no mencionamos y que sería bueno, previo a terminar la charla, dejarlo. Él es uno de los autores que ve con gran claridad de que el marxismo es, lo vamos a citar al padre Sáenz otra vez, jesuita argentino, autor de 1000 libros, el fruto maduro, el marxismo no es un aerolito que viene del cielo, sino es el fruto maduro de todo un proceso que se inicia, en definitiva, con el humanismo, no cualquier humanismo, el humanismo antropocéntrico que acompañó al Renacimiento. Que saca a Dios. Efectivamente. No es su positivo. Que no es el humanismo hispano. Esto es interesante, hay que rescatar que lo dice Alberto Huela, filósofo argentino contemporáneo también, que dice, hay un humanismo cristiano y un humanismo que ha sido, digamos, que no ha sido de ruptura con la tradición, que es el humanismo hispano que floreció en la península ibérica y después en Hispanoamérica
y que artísticamente se va a expresar más tarde en el barroco. Pero claro, nosotros somos los que en definitiva somos el proyecto que después quedó como han sido las otras potencias las que de alguna manera nos han desplazado. Pero volviendo a Gramsci, él ve que en ese humanismo antropocéntrico, que se va a convertir en el racionalismo del siglo XVII, en el iluminismo del XVIII, en el positivismo del XIX, Gramsci en realidad ahí lo que toma y dice, bueno, el marxismo es el fruto maduro de todo ese proceso. Proceso histórico, laicista. El humanismo antropocéntrico, la reforma protestante, el capitalismo liberal y la revolución industrial, eso es Inglaterra, el aporte inglés, la filosofía idealista alemana, que lo tenés acá, pero el fundamental acá es Hegel claramente, y ahí está la gnosis, porque pensamiento Sí, gnóstico... sí, es el pensamiento, es la idea que se traduce en la historia a partir de la política, la literatura. Que también se traduce en el pensamiento de los alemanes cristianos a través de Jacob Böhme en el siglo XVI, pero Hegel es el que lo convierte en filosofía y después va al marxismo. Y después la Revolución Francesa, la parte política rusoniana, volteriana, robesperiana de la Revolución Francesa, y entonces dice, y el marxismo es la culminación de todo ese proceso. Yo siempre me acuerdo del Marqués Donoso Cortés, ultracatólico, tradicionalista español, siglo XIX, que decía lo mismo, nada más que en tono crítico, o sea, lo que vos decís, che, estamos viendo la misma película. Es un análisis de la realidad. Claro, por lo menos en esto. En el que no diferimos. En este nivel de análisis es la misma película. Después en un nivel de análisis más profundo, efectivamente. Es el resumen de todo eso. En un nivel de análisis más profundo ahí aparecen las diferencias y por eso para mí este es un proceso que uno lo cuestiona, lo critica, es objetor si se quiere y él lo elogiaba este proceso. Ahí sí aparecen diferencias más profundas. Pero en ese nivel de análisis es la misma película. Es la misma película, la diferencia de Gramsci es que le da al hombre un rol preponderante a su voluntad, a su intervención en la historia. Ahí viene la diferencia profunda, efectivamente. Un hombre sin Dios, que se reivindica a sí mismo, que se hace a sí mismo. Bueno, él hablaba de absolutizar, todos sabemos que por definición el único absoluto es Dios, como incondicionado, ilimitado, infinito. Absolutizar el humanismo. Ahí sí hay un fracaso. Bueno, por ahí uno toca a otros autores sin proponérselo, pero y con alguna temeridad, pero así como Nietzsche, gran intuitivo, ¿no? Dios ha muerto. Dios ha muerto, Foucault dice el hombre ha muerto, y hoy en día tenés transhumanismo y poshumanismo. Ese último intento, que en el fondo es, entre comillas, renacentista, de ese humanismo antropocentrista, en Gramsci, de la absolutización del humanismo, el poco tiempo en que cae, en la deshumanización total, que aparte se vio en los regímenes... Hemos destruido al hombre. Claro, caemos en que quisimos hacer del hombre Dios y el hombre sin Dios, que pretende ser Dios, termina... Es un animal, o sea, es una consecución lógica. De decir que es un animal hasta... Es un animal, o sea, Es peor. Es un monstruo, porque el animal está todo bien, en su orden está todo bien, es un monstruo. Bueno, en el ecologicismo sí, es un monstruo. El hombre se convierte en... o sea... Y termina teniendo mayor prevalencia o mayor rango el resto de la naturaleza porque no tiene razón. O sea, la razón termina siendo aquello que lo enarbolamos como lo más, que Gramsci lo tenía como lo más importante, y hoy la aniquilamos, y cualquier ser vivo que no tiene esta capacidad de pensar, por lo menos tampoco tiene la capacidad de destruir o... Fíjate que el otro día veía, y lo compartía con algunos alumnos, un fragmento, un video de una conferencia de Yuval Harari, el autor de Homo Deus y demás, que decía, somos animales hackeables, ¿no? Y uno decía, pucha, mira, en esto terminó el proyecto moderno, en sentenciar que el hombre es reductible a animal hackeable y hackeable por la élite que dispone del poder de la ingeniería genética, la informática y los recursos para aplicar eso. Y uno dice, no, para nosotros el hombre es criatura directa de Dios, hijo de Dios en Jesucristo, portador de una dignidad inviolable, hasta el más humilde de nosotros es portador de una dignidad inviolable, único e irrepetible cada uno, hechos todos a imagen y semejanza de Dios. Para nosotros el hombre es eso. Pero bueno, fíjate. Hay un abismo. Hay un abismo. Estamos hablando de dos cosas. Hay un abismo que queda servido en bandeja a merced de quienes manejan en la correlación de fuerzas, que es finalmente el capitalismo. Claro, que ya no es capitalismo liberal, es capitalismo. Es capitalismo. Puede ser el capitalismo de Estado, claro, puede ser el capitalismo de Estado en su momento soviético, ahora chino, o el capitalismo a la liberal,
Pero en definitiva en un estadio de concentración, sí, totalmente de sí, acuerdo porque con el eso. motor es el poder. Ya, efectivamente. Y en eso Gramsci también tenía claridad en eso conceptual, de que el motor era el poder. El pecado capital, ¿no? Creerse más que el Espíritu Santo, el pecado contra el Espíritu Santo. Es el motor, desde el inicio al fin. Claro. Es el poder, definir la realidad. Mirá vos cuántos temas salen. Estas conversaciones son geniales porque en lo improvisado me estoy acordando de un autor, Jones, católico estadounidense, rara avis si se quiere. Hay católicos en Estados Unidos, pero no es lo más habitual, digamos, y aparte un católico muy ortodoxo, que él justamente establece una dialéctica y él dice, para el pensamiento tradicional, dice, el poder está al servicio de la verdad. En el caso de un católico, parte de la verdad, Sí. claramente de Jesucristo. La inversión, que él la ubica en Inglaterra, siendo estadounidense y claramente por su apellido, su aspecto de origen anglosajón, ¿no? Lo cual hace más meritoria su lectura o su denuncia. Él dice, Jones dice, en la Inglaterra del siglo XVI comienza un proceso con la modernidad de inversión. La verdad queda al servicio del poder. Fíjate, y en esa síntesis se dan estos grandes problemas. Claro. Se da el resultado. Bueno, ¿Hay alguna gota de esperanza o nos quedamos así? no, Hay una gota, hay. Hablamos de la comunión postrimera de Antonio Gramsci en su lecho de muerte, Sí. en su agonía, y creo que el mundo la tiene. El mundo la tiene, pero también hay un llamado. Por supuesto. Y por eso esta conversación podríamos estar hablando de cualquier otra cosa. Vamos a hacer la revolución más que cultural, espiritual. Bueno, pero que en el fondo sí. Pero y aparte, no en vano, estamos teniendo esta conversación, vos me invitaste muy amablemente a tener esta conversación y la estamos de algún modo televisando, Yo disfruto de yo conversar con mi también. amigo Pablo. Es mutuo, yo también, Caus. Bueno, te agradezco un montón, pero sí, para cerrar, sí, para mí hay esperanza porque puertas del infierno no prevalecerán, dice Jesús. Y aparte, como bien había advertido Platón ya, y San Agustín después cristianiza esto, ¿no? Pero el mal carece de entidad propia, el mal hace daño y hay que tenerle mucho cuidado y hay que alejarse de él, pero carece de sustancia propia. El que tiene sustancia propia, entidad ontológica propia es el bien. Corremos con una gran ventaja. Yo creo que sí, un desafío de la obra es desingenuar. También el mal prospera mucho, algunos dicen por la pasividad, y es verdad, yo decía Burke, lo han dicho varios, y bueno, es verdad eso, es verdad. A veces hay pasividad que en algún punto termina siendo complicidad, por cobardía, por indiferencia, termina siendo complicidad. Pero a veces ni siquiera eso es el problema de la pasividad, lo que nos tenemos que poner las pilas es en desingenuar. Hay gente que es muy buena y creo que, digamos, seguramente son mayorías, pero falta un conocimiento de cuán malo puede ser eventualmente un hombre que decide ser malo y de pronto tiene el poder para hacerlo. En eso hay me da la impresión que en eso hay mucha ingenuidad y por eso no se logra advertir a veces con claridad qué peligros se están ciñendo sobre nosotros, qué planes se están planeando. Hasta que es irreversible. Claro, y te toma por sorpresa. Y aparte hay gente que de pronto, así como hay gente, como decías, con tanta pasión, como te pasa a vos, que se dedica a estos temas y bueno, con los recursos que uno humanamente tiene, pero busca hacer el bien, a veces te sale bien, a veces te sale mal, porque somos humanos falibles, pero hay gente que le pone la misma pila a hacer el mal, creo que son los menos. Pero el tema es que muchos de los buenos no advierten que hay gente que todos los días de su vida 24/7/365 le ponen todas las pilas a hacer el mal y hasta muchos tienen un compromiso con el mal abierto, tipo un pauto fáutico. Sí. Esto no es de telenovela, lo sabemos, no basta leer al padre Gabriel Amorth. No hay lugar para la ingenuidad de nuestra época. Los desafíos son muy grandes, pero bien ya triunfó en realidad. Es cuestión de que se concrete un triunfo ya declarado y ya establecido. Bueno, Agus, te agradezco mucho la charla. Gracias a vos. Y esperemos que se repita. Te espero pronto en Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, Agus. Saludamos a la gente. Chao, hasta luego.